lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar sobre el reino de Dios. Lo hemos escuchado en pasajes bíblicos, pero ¿qué es exactamente el reino de Dios y cómo podemos vivirlo en nuestros días? En este video te explicaré qué es el reino de los cielos y cómo podemos vivirlo. ¿Qué es el reino de Dios? Podemos entender el reino de Dios, según la Biblia, como un gobierno establecido por Dios mismo. Dios es el creador del universo y todo le pertenece a Él. Él reina y reinará por toda la eternidad. En algunos pasajes bíblicos es también llamado el reino de los cielos. También puede aplicarse este término al futuro reinado de Dios, pues un día Él reinará por 1000 años. A pesar de esto, es importante que recordemos que Dios reina hoy y siempre en la vida de sus hijos. El reino de Dios se manifiesta cada día entre las personas que tienen a Jesús como su Señor y Salvador. La presencia de Dios nos acompaña y Él es Rey de sus vidas. Podemos decir entonces que el señorío de Dios se manifiesta constantemente. Donde Dios reina, su poder se da a conocer y todo cambia. Las almas se salvan, la sanidad física y espiritual se extienden, y los que antes vivían esclavos del pecado y de la angustia pueden vivir en libertad. El reino de Dios no es un lugar específico, no está limitado específicamente. Dios reina sobre todo. ¿Quiénes llevaron a cabo la propagación del reino de Dios después de la resurrección? Después de la resurrección del Señor, los 12 apóstoles vivían lo que creían, y los que veían lo que vivían creían también. Esto explicaría la diferencia. Un puñado de personas en pocos decenios fue capaz de transformar el mundo ya conocido. ¿Cómo podemos vivir el reino en el lugar en donde nos encontramos? Podemos vivirlo imitando y actuando conforme el ejemplo de Jesucristo, ayudando, participando, estando. De esta manera podemos hablar de Dios sin siquiera decir una palabra. Viviendo, haciendo el bien es una manera de llenar el alma. No hay nada que pese tanto como un cuerpo con el alma vacía. El reino de Dios es todo aquello que hacemos por el otro. ¿Qué les decía Jesús cuando les explicaba que el reino de Dios había llegado? Jesús les decía que el reino había llegado y que todos podían ser parte de este. ¿Cómo cambiaría el mundo si solamente una parte de los casi 2.000 millones de creyentes estuvieran dispuestos a estar en el reino de Dios? ¿Cómo nos dice el Papa que podemos vivir el reino? El Papa Francisco nos dice: hay que meter la nariz en el reino de Dios, hay que querer estar. ¿Cómo? Mirando a tu alrededor. No es necesario irse lejos, tu barrio también te necesita. ¿Qué actitudes debemos practicar para que se note que vivimos en el reino? La mejor y única manera de obtener la felicidad es buscar la felicidad de los otros en lugar de la propia. Para estar alegre no hay nada mejor que ayudar a los otros. Así nos dice Javier Iriondo. Por último, me gustaría compartirles cómo vivo yo el reino en mi vida cotidiana y qué actitudes o valores evangélicos las otras personas pueden notar en mí y pensar que soy diferente a las demás personas o que pertenezco al reino. La mejor manera de demostrar que somos pertenecientes del reino es siguiendo el ejemplo de Jesucristo en nuestras acciones y actitudes y afrontando las circunstancias difíciles de manera positiva, amando a los otros igual que Jesús lo hace con nosotros e intentando mejorar cada día. Eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado el video y que realmente podamos esforzarnos por vivir en el reino de Dios.